El día de hoy vamos a dar una explicación sobre lo que es las redes neuronales y el modelo MLP, perceptrón multicapa. Este grupo está conformado por Paola Landeta y Jorge Chimborazo. Somos alumnos de la Universidad Metropolitana de Quito. Tenemos lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales es un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. Esta red neuronal artificial está inspirada en la forma de que funciona el sistema nervioso del ser humano y de los animales. Tenemos algo de historia. Tenemos los primeros modelos de las redes neuronales datan entre 1943 por los neurólogos Warren McCollum y Walter Pitts. En 1949 Donald Hebb desarrolló sus ideas sobre el aprendizaje neuronal, quedando así reflejado en la regla de Hebb. En 1958 Rosenblatt desarrolló el perceptrón simple. En 1960 Witthoff y Gold desarrollaron el modelo Ada-Lines, que fue la primera aplicación de la industria real. Tenemos lo que son las ventajas. El aprendizaje de las redes neuronales artificiales tiene la habilidad de aprender mediante una etapa que se llama etapa de aprendizaje. Esta consiste en proporcionar a la red neuronal artificial datos como entrada a su vez, que se indican a cuál es la salida esperada. Tenemos lo que es la autoorganización. Una red neuronal artificial crea su propia representación de la información en su interior, quitándole esa tarea al usuario. Tenemos lo que es la tolerancia de fallos. Debido a que una red neuronal artificial almacena la información de forma redundante, esta puede seguir respondiendo de una manera aceptable aun si se daña parcialmente la neurona. La flexibilidad. Tenemos que una red neuronal artificial puede manejar cambios no importantes en la información de entrada, como señales con ruidos u otros cambios de entrada. Tenemos lo que es el tiempo real. La estructura de una red neuronal artificial es paralela, por lo cual si esto es implementado en computadoras o en dispositivos electrónicos, es decir, se puede obtener respuesta de tiempo real. A continuación vamos a hablar sobre el modelo perceptrón multicapa. Una red neuronal artificial está formada por múltiples capas. Resuelve problemas que no son linealmente separables, la cual es la principal limitación del modelo perceptrón simple. Tenemos que la perceptrón multicapa puede ser totalmente o localmente conectadas. En este modelo tenemos dos casos, que es el primer caso, que cada salida de una neurona de la capa I es entrenada de todas las neuronas de la capa I más 1. Y el segundo caso es que cada neurona de la capa I es entrenada de una serie de neuronas de la capa I más 1. Tenemos también las características de este modelo, que es la encargada de solucionar problemas reales, tiene una capa oculta y todas las neuronas se encuentran conectadas. A continuación tenemos el esquema de este modelo. Tenemos lo que es la capa de entrada, la cual es la encargada de recibir las señales de entrada y propagarlas a la siguiente capa. La capa oculta es la que realiza el procesamiento no lineal de los datos de entrada, y la capa de salida es la que proporciona la respuesta de la red para cada patrón de entrada hacia el exterior. El entrenamiento de la red neuronal es muy importante, ya que nos servirá para que posteriormente la respuesta del sistema sea la adecuada. Como podemos observar, las redes neuronales es igual al aprendizaje humano. En las redes neuronales artificiales, el conocimiento está representado por los pesos de las conexiones de las neuronas, por lo que se puede decir que la red neuronal aprende a modificar los valores de los pesos. Las sinapsis de las conexiones entre las neuronas son unidireccionales, es decir, la neurona J transmite información a la neurona I y ésta la recibe, es decir, que no ocurre nunca lo contrario. A continuación tenemos lo que son los algoritmos de entrenamiento, los cuales tenemos las fases de aprendizaje o entrenamiento y operación o ejecución. La red es entrenada para realizar un determinado tipo de procesamiento, la cual está orientada a buscar un conjunto de pesos que permita a la red desarrollar correctamente una determinada tarea. La red es utilizada para llevar a cabo la tarea para lo cual fue entrenada. Tenemos los tipos de lo que es el algoritmo de entrenamiento. Tenemos el aprendizaje supervisado, que representa a la red de un conjunto de patrones de entrada junto con la salida de esperada. Los pesos se van modificando de manera proporcional al error. Se produce entre la salida real y la salida esperada. El aprendizaje no supervisado. Se presenta a la red un conjunto de patrones de entrada, no hay información disponible sobre la salida esperada,
proceso de entrenamiento deberá ajustarse los pesos en base a la correlación existente entre los datos de entrada. Aprendizaje por refuerzo. Se ubica entre el medio de los dados dos anteriores. Se presenta a la red un conjunto de patrones de entrada e indica a la red si la salida obtenida es o no la correcta. También tenemos que el algoritmo de entrenamiento es modificar los pesos sinápticos utilizando los valores anteriores más un factor recursivo. Son términos matemáticos y heurísticos bien establecidos a través de los cuales se obtienen los valores de los pesos sinápticos. A continuación tenemos lo que son la función de transferencia, donde representamos que la letra P es la entrada de la red, la letra W es el peso de la nueva entrada, la letra B es una ganancia que refuerza la salida del sumador n, es la salida neta de la red. La letra F está representada en la función de transferencia y la A, la salida de total, que está determinada por la función de transferencia. Tenemos lo que son los entrenamientos, tenemos lo que es el limitador fuerte, el lineal y el sigmoidal. Limitador lineal acerca la salida de 0 si el argumento de la función es menor que 0 y a 1 si el argumento es mayor que 0. Esta función es utilizada por el perceptrón para crear neuronas, las cuales toman decisiones de clasificación, como podemos observar gráficamente, donde se cumplen estas condiciones. En la lineal tenemos que la salida de una función de transferencia lineal es igual a su entrada. De igual podemos observar que la igualdad de este tipo lineal. Tenemos lo que es la sigmoidal. Esta función toma los valores de entrada, los cuales pueden oscilar entre más y menos infinito, y restringe los valores de entre 0 y 1 de acuerdo a la expresión. Y tenemos la expresión, tenemos gráficamente demostrado esto. Tenemos a continuación lo que es el error cuadrático. En estadística, el error cuadrático medio de un estimador mide el promedio de los errores cuadráticos, es decir, la diferencia entre el estimador y lo que se estima. En las redes neuronales también buscamos esto, dado que la arquitectura de la red buscamos la suposición que maximice el rendimiento. La salida de la red de cada neurona se compara con la salida deseada para calcular el error de cada unidad. A continuación tenemos las fórmulas para el cálculo del error cuadrático. Tenemos lo que es el error de cada neurona, que donde el error de la neurona K de la capa de salida es igual a la salida deseada menos la salida de la red de cada neurona. El error cuadrático medio es igual a un medio de la sumatoria de las redes neuronales en base al número de neuronas, y esto multiplicado por el error de cada neurona. El error cuadrático total tenemos que es igual a la sumatoria del número total de patrones de entrenamiento sobre el patrón de entrada, y está multiplicada por el error cuadrático medio. A continuación tenemos un ejercicio para demostrar este modelo. Tenemos lo que es la descripción del ejemplo. Tenemos el entrenamiento de un perceptrón multicapa para realizar la operación XOR. Tenemos lo que es la descripción de la red. Tenemos que va a constar de una capa oculta, dos neuronas de capa de entrada, que va a ser I1 e I2. Tenemos dos neuronas de capa oculta, que va a ser H1 y H2, y una neurona de capa de salida, que va a ser O1. Tenemos la gráfica de la red inicial con pesos aleatorios. Tenemos, como podemos observar, tenemos la primera entrada y la segunda entrada. Tenemos los respectivos pesos que van desde la capa de entrada hacia la capa oculta y de la capa oculta hacia la salida. Tenemos el conjunto de entrenamiento. Para este tipo de operación XOR tenemos las dos entradas y la salida esperada. Tenemos el primer caso, que en la primera entrada 0 y la entrada 2 que es 1 y la salida esperada que es 1. De igual tenemos para el caso 2 que es 1, 0 que va a dar a 1, y el caso 3 que va a ser 1 y 1 que va a dar 0, para el 4 va a ser 0, 0 que va a dar 0, y también tenemos la tasa de aprendizaje que va a ser 0.25. Tenemos la resolución del ejercicio. Propagación hacia adelante del ejemplo E1. Tenemos las entradas. La primera entrada va a ser 0 y la segunda entrada va a ser 1. La salida esperada va a ser 1. Esto es de acuerdo a la operación XOR. La capa oculta. Tenemos la neurona para H1.
H1 es la primera neurona de la capa oculta. Tenemos lo que es la entrada, 0,1 por 0. El 0,1 nos representa el primer peso desde la primera neurona de la capa de entrada hacia la primera neurona de la capa oculta. Esta multiplicada por la primera entrada, que en este caso va a ser 0, más menos 0,7 por 1. Igual el menos 0,7 nos representa el primer peso desde la segunda neurona de la capa de entrada hacia la primera neurona de la capa oculta. Y esta multiplicada por la segunda entrada, que va a ser 1, dándonos un resultado de menos 0,7. Para la salida aplicamos la expresión sigmoidal y vamos a tener un valor que es 0,332. Igualmente para la neurona 2, de igual tenemos las expresiones, los pesos por las entradas, nos va a dar un valor de 0,3. Para la salida aplicamos la expresión sigmoidal, dándonos un valor de 0,574. Tenemos lo que es igual a capa de salida, tenemos lo que es la neurona O1 entrada. Aplicamos la misma expresión anterior, dándonos un valor de 0,296. Cabe destacar que aquí se aplica lo que son las neuronas de H1 y las neuronas de H2 respectivamente para este resultado. Igualmente para la salida aplicamos la expresión sigmoidal y nos da un valor de 0,573. Tenemos el ajuste de pesos por retropropagación del error. Primero tenemos el peso de la capa de salida, tenemos la neurona O1, el error real obtenido la neurona que es la salida deseada menos la salida de la red de cada neurona. Numéricamente tenemos 1 menos 0,573 que nos da un valor de 0,427. Tenemos de igual los nuevos pesos para la neurona de salida. De igual, como podemos observar, el segundo peso de JK es igual al segundo peso de JK más la tasa de aprendizaje por HJ de K. Podemos ver en la expresión, tenemos en numéricamente 0,573 por 1 menos 0,573 por 0,427 es igual a 0,1044. Estos valores nos representan a la salida de las neuronas. Y este valor nos representa al error de la neurona. El resultado que tenemos en este caso es de 0,1044, es el nuevo peso para la neurona de salida. De igual, tenemos lo que es el cálculo de los pesos. Tenemos el peso 2 que va desde H1 a la salida, más la tasa de aprendizaje por H1 por el nuevo peso de la neurona O1. De igual tenemos acá para el peso 2 desde el H2 a la salida más la tasa de aprendizaje por H2 por el nuevo peso de la neurona O1. Nos da un valor de 0,2086 para la primera y la segunda que nos da 0,4149. Peso de la capa oculta. Tenemos las fórmulas de ajuste. De igual podemos aquí observar la fórmula general. El peso 2 de JK se refiere a los pesos de la capa de salida antiguos antes de ajustarse al anterior. Tenemos lo que es de igual a la neurona de H1, el error estimado como anteriormente se calculaba. Tenemos los valores, nos da un valor 0,046. Y para los nuevos pesos seguimos los mismos procedimientos anteriores y tenemos que nos va a ser para el primero 0,1 y menos 0,684. Tenemos de igualmente para la neurona H2, de igual la calculamos con las mismas expresiones, el error estimado, teniendo un valor de 0,012. Y de igual tenemos los nuevos pesos. El peso 1 desde I1 a H2 es de 0,5 y el peso 1 desde el I2 a H2 es de 0,3025. Finalmente podemos ver la nueva red, que son con los valores ya calculados y ajustados a los errores cuadráticos. Podemos ver los valores de entrada. Podemos ver las entradas, que en este caso va a ser I1, I2, y las de ocultas va a ser H1, H2 y la de salida, que va a ser O1. Como podemos observar, tenemos otros valores
que generalmente casi coinciden con los que fueron los valores aleatorios al inicio, pero estos valores son ajustados al cálculo de los errores cuadráticos. Bueno, esto ha sido una breve explicación sobre redes neuronales artificiales, modelo perceptrón multicapa. Gracias.